Queridos amigos, mi nombre es Sergio Becerra, soy el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata. Vamos a tener el privilegio de estudiar el libro de Isaías juntos durante este trimestre. Vamos a estar acompañando con los profesores de la facultad cada uno de los diferentes porciones de este hermoso libro que nos señalan verdades permanentes que tienen que ver con la salvación, que tienen que ver con el Mesías, que tienen que ver con la restauración de todas las cosas al final del gran conflicto. Y es por eso que estamos muy contentos de poder acompañar este estudio durante este comienzo del año 2021 y espero que sea de bendición para todos, para ti, para tu familia y también para nosotros. Que Dios nos acompañe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este año 2021, donde comenzamos un nuevo estudio de la Biblia, de esta guía que disfrutamos durante los meses de enero, que vamos a disfrutar de los meses de enero, febrero y marzo. Es un placer muy grande pactar esta reunión semanal para poder disfrutar, en este caso, del libro de Isaías, profundo libro de Isaías que nos ayuda a comprender un montón de porciones de la Biblia. Le queremos agradecer principalmente al Centro de Multimedia de la Universidad, quienes nos atienden gentilmente aquí en su casa para poder darnos el soporte técnico, para poder llegar hasta tu hogar, para disfrutar de la guía de la Palabra de Dios. Por supuesto, esta es una producción que realiza la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata. Comenzamos el repaso del libro de Isaías, este primer encuentro que estamos teniendo, y vuelvo a insistir con el agradecimiento a la Facultad de Teología de nuestra universidad que nos provee de los profesores. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Steger. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Un privilegio para mí, gracias por la invitación. Y también nos acompaña el doctor Raúl Quiroga. Pastor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación, Seba. Bueno, estamos comenzando con el libro de Isaías. Este es el puntapié inicial, dirían los futboleros, ¿no? Para empezar a disfrutar de 3 meses de un libro tan apasionante. ¿Quién era Isaías? ¿A quién le pregunto, Pastor? ¿Quién era Isaías? Bueno, Isaías era, de lo que yo recuerdo y de haber leído, era un profeta de la corte, diferente de Oseas, de Amós, que eran los profetas del pueblo, entre el pueblo, ¿verdad? Él, digamos, un libro tan inmenso, apasionante, o sea, uno de los más grandes, más largos de la Biblia. Isaías fue un profeta que trabajó más que nada en la corte, o sea, implicado con la capital de Israel. Bueno, interesante porque se lo llama el profeta evangélico. Efectivamente, por el contenido del libro, es el profeta que tiene más, no sé si más, pero algunas referencias muy destacadas al plan de salvación y a lo que Cristo significa como nuestro Salvador. Incluso la estructura del libro casi parece simbólica respecto de esto, porque el libro de Isaías tiene 66 capítulos. La Biblia tiene 66 libros. Y el libro de Isaías está dividido en 2 partes que se diferencian. Una primera parte que está dedicada a los pecados de Israel y el llamado de Dios al arrepentimiento antes de que venga el desastre final, el cautiverio. Y también los pecados de las otras naciones y también el llamado al arrepentimiento. La segunda parte, desde el capítulo 40 en adelante, son los últimos 27 libros que presentan el plan de salvación renovado, con otro énfasis que nos hace recordar al Nuevo Testamento, que tiene 27 libros, así como aquí son 27 capítulos. Y en el corazón de esa segunda parte está el capítulo 53, que es el corazón del Evangelio, porque presenta el sacrificio sustitutivo del Mesías, de Cristo, por nosotros. Así que es como una representación en miniatura de toda la Biblia, pero especialmente concentrada en el Evangelio. Bueno, esta semana el título es Crisis de Identidad. Así se titula este primer encuentro, ¿no? Y el texto bíblico está en Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice, venid luego, dice Jehová,
y estemos a cuenta. Me encanta esto, ¿no? Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué esto de estar a cuenta? ¿Qué le pasaba a la nación en la que le tocó vivir al profeta Isaías? ¿Eran oscuros, digamos? ¿Debían ellos emblanquecerse, pastor? Y bueno, si uno saca cuentas, digamos, desde Samuel y David, estos son los primeros libros que se escriben después de mucho tiempo. O sea, se escribió la ley Moisés escribió sus libros, después Samuel escribió la parte histórica, y con Isaías, Amós y Oseas, y más que nada con Isaías, arranca toda la parte profética, debido a la situación espiritual del pueblo. Estemos a cuenta, indudablemente, es sentarse y bueno, vamos a hablar, vamos a conversar porque las cosas no están bien. Es decir, Moisés dijo algo, y acá estamos viendo que lo que dijo Moisés, de lo que pidió Moisés, no hay nada que se esté cumpliendo. O sea, Samuel hizo todo su esfuerzo para lograr acomodar al pueblo en torno a la ley de Moisés. Con David se inicia la monarquía, que providencialmente Dios la permite, pero ya para este tiempo, bueno, Isaías vive en el tiempo del rey quizás más piadoso de toda la historia bíblica, ¿no? De toda la historia del reinado, Ezequías. Los otros también están ahí, pero Ezequías. Y sin duda que la situación espiritual del pueblo es mala, estemos a cuenta. Dice, si tus pecados, los pecados han hecho esto que, aparecer Isaías con esta denuncia tan fuerte. No, ya el nombre Isaías es interesante, sí, ¿no? Hablando de Jehová es el Salvador, ya el nombre le da una identidad propia, ¿no? O sea, Jehová es el Salvador, viene a hablar con vos. Ya me parece que el nombre lo presentaba este profeta, hablando con el rey. Acá dice el versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías. Van a haber otros reyes, pero ya el capítulo 1 hasta el 5 me parece que es la introducción que le da el sentido al libro. ¿Cuál era la condición de este rey? ¿Cuál era la condición del pueblo, pastor? Bueno, el pueblo, como decía el doctor Quiroga, había ido cayendo cada vez más profundo en la idolatría, porque recordemos que esto ocurre ya un par de siglos después de David, Salomón y los demás reyes, y durante todo ese periodo de tiempo había habido reyes muy malos que habían fomentado la idolatría. Y nosotros vemos aquí a Dios como un padre preocupadísimo y se presenta incluso como un padre porque dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Todos los que somos padres podemos entender qué tristeza profunda, qué dolor tenía Dios porque hizo todo lo mejor que podía por esos hijos, los crió y resulta que ellos terminan rebelándose. Y entonces usa otra imagen muy conocida para el ambiente rural de aquel tiempo. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. No sé si ustedes han visto en el campo, aquí uno a veces ve cómo a la tardecita las vacas todas van en la misma dirección porque ya saben a dónde tienen que ir. Van solitas, nadie tiene que guiarlas. Si aún los animales lo conocen, dice, qué extraño que, termina diciendo el versículo 3, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y entonces ahí todo este libro es ese llamado de Dios probando distintas estrategias para tratar de lograr que el pueblo cambie de actitud y vuelva a él. Mirándolo así parecería un libro de historia, ¿no? Y alguno puede decir, bueno, esto cambió ya. Pero cuando uno empieza a reflexionar se da cuenta que claramente la historia se va repitiendo. Y hoy puedo estar también con una crisis de identidad tal cual la tenía el pueblo. Sí. Bueno, pasaron 27 siglos, 2700 años y este libro está con nosotros, ¿verdad? Si está por algo es.
digamos, este libro acompañó la historia de Israel, fue el libro más apreciado de aquella época, aquel tiempo. Bueno, Isaías parece toda la Biblia, o sea, parece, bueno, sin duda alguna vez alguna persona leyendo Isaías 53 me preguntó qué apóstol había escrito Isaías 53. Yo digo, no, pero no fue ningún apóstol que escribió Isaías 53, fue el profeta Isaías. Pero no dice así, eso lo tenía que haber escrito uno de los 12 apóstoles, por el relato tan detallado. Creo que, digamos, estudiar Isaías es una empresa de toda la vida por las cosas que dice. Si uno elige versículos, los preferidos quizás siempre estén en Isaías. Es una de las puertas de entrada de la Biblia, ¿verdad? Junto con Salmos, con el Evangelio de Juan. Sí, si uno tuviera que recomendar un libro para leer. Sí, marca mucho nuestra situación espiritual. Exactamente. Decir, claro, porque uno dice, sí, el pueblo, ¿viste? Pero uno lo lee y, ay, dije, aquí estoy yo. Exactamente. Sí. Cuando yo comencé a estudiar esta lección, vinieron a mi mente una cantidad de versículos que uno memoriza del libro de Isaías, que son perlitas, son joyas que están a lo largo del libro y que las vamos a ir viendo a lo largo de este trimestre, ¿no es cierto? No vamos a entrar en eso ahora, pero claro, digo, es para despertar el apetito a todo lo que va a venir en este trimestre. sí. Es que no hay un libro que presente tan claramente, bueno, vamos a verlo más adelante, ¿no? Pero la figura del enemigo de Dios, como lo presenta Isaías. También. No hay un libro que presente tan, del Antiguo Testamento, tan el trabajo mesiánico, claro, como lo presenta Isaías. Dirían los jóvenes, sí, lo estamos spoileando, estamos claro, contando el final. No, sí. Pero en esta introducción, capítulo 1, versículo 10, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Sí. Nombra a Sodoma y a Gomorra el profeta en esta introducción, con un sentido, acá hay un subtítulo que dice ritualismo putrefacto. Hoy estamos viviendo una situación similar a esta. Sí, en realidad la historia de Sodoma y Gomorra es paradigmática en la Biblia. Son dos nombres de ciudades que se convirtieron en símbolos de lo peor que podría haber. De hecho, cuando uno menciona esas palabras ya viene a nuestra mente todo un trasfondo de pecado que lamentablemente lo estamos viendo en nuestros días en forma mucho más abierta y desvergonzada que nunca antes en la historia. Claro. Incluso más abierta que los propios días de Sodoma y de Gomorra. Si pensamos que Dios tuvo que destruir a esas dos ciudades, cosa que no hizo con ninguna otra ciudad de esa manera, enviando fuego del cielo. Muchas otras ciudades fueron destruidas, la propia Jerusalén, Samaria y otras ciudades del pueblo de Israel, pero digamos por ejércitos enemigos o cosas por el estilo. Pero acá vino algo sobrenatural. O sea que está eligiendo, guiado por Dios, el profeta elige el peor símbolo del pecado. Entonces, eso nos muestra hasta qué profundidad había caído el pueblo de Israel, que Dios tiene que hablarles de esa manera. Sí, yo no sé si después lo van a mencionar, pero a mí si una persona va a dar un mensaje, podría haber empezado más suave, ¿verdad? Isaías empezó muy fuerte. El capítulo 1 es una denuncia es que la situación imponente. Sí. La situación obligaba. Claro, porque además llama al pueblo, aparte de llamarlos sodomitas, y como decía el pastor, después dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. El verso 6, herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. O sea, lepra. Ustedes son leprosos espirituales. O sea, ustedes creen que están sanos, pero están carcomidos por la lepra, ¿verdad? La lepra del pecado. La lepra del pecado, sí. Sí, o sea, más adelante vamos a hablar un poquito de la arrogancia, ¿no? que habla Isaías, ¿no? Del pueblo, especialmente de Judá. Pero hoy podemos caer en esa misma situación de creernos el pueblo escogido, un pueblo separado, apartado, y la arrogancia puede ganarnos y nosotros caer en esta misma situación. Sí, claro que sí. En realidad, el problema que tuvieron ellos es una de las grandes trampas que utiliza Satanás a lo largo de toda la historia. Porque a partir del versículo 11 se ve que en realidad ellos eran religiosos.
ellos iban al templo, ofrecían sacrificios, vamos a decir, el sábado cumplían con todo lo que había que cumplir, los rituales y todo lo demás. Entonces ellos estaban autoengañados pensando que estaban bien. O sea que durante la semana vivían pecando, transgrediendo la ley de Dios abiertamente, y resulta que dormían con la conciencia tranquila. Pues decían, no, si yo voy el sábado a la iglesia, si yo me confieso, vamos a decir así, para usar una expresión actual, ofrezco los sacrificios, ayuno, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Si yo soy un seguidor de Dios muy, muy bueno. Y acá viene la denuncia de Isaías, donde le dice, eso no sirve de nada, porque eso es una cáscara, pero por adentro ustedes están huecos, están vacíos. Y ese problema lo podemos tener nosotros. Qué impresionante, ¿no? Sí, el verso 12 dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Dice, cuando venís a presentar delante de mí para hallar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y los sábados. El convocar asamblea, dice, no lo puedo sufrir ya. Digo, cómo Dios usa las palabras de la humanidad para lo que Él siente, ¿verdad? Dice, sí, no lo puedo sufrir, ya no lo puedo aguantar, sí, como decía el pastor. Sí. Claro, ustedes toda la semana viven como quieren y después resulta que... A mí me llama la atención, ¿no? La situación del pueblo, que es la misma que podemos tener hoy, que de hecho tenemos, pero el amor incondicional de Dios, porque pese a todo esto, pese al apartarnos, pese al tomar cuestiones de los pueblos que rodeaban a Judá, pese a la desobediencia de los reyes que van a aparecer en el libro de Isaías, Él dice, venid luego y estemos a cuenta. Sí, eso me vino a la mente cuando estabas diciendo. Quizás antes de pasar a eso, que es el corazón, me parece, de esta lección, ahí esa expresión, las tiene aborrecidas mi alma, me hace acordar Apocalipsis 3, cuando Dios le dice a la iglesia de la Odisea, ustedes piensan que son buenos, pero no son ni frío ni caliente, por tanto los voy a vomitar. Y acá cuando dice que no los puedo sufrir, los tiene aborrecido mi alma, me hace pensar en alguien que ya tiene arcadas. La misma imagen de Apocalipsis 3, Dios dice, ya no aguanto más. Y la Odisea nos representa a la iglesia de este tiempo. Entonces, habías preguntado hace un ratito, ¿es aplicable a nosotros esto? Vaya si es aplicable, tremendamente aplicable. Y en esta situación ahora, año 2021, 2021 parece, ¿no? Estamos ya en el año 2021, Dios nos dice, vengan, estemos a cuenta. Ahí viene la misericordia. Impresionante, ¿no? El amor paternal. Sentémonos a la mesa, como dice Apocalipsis 3. Sentémonos de a uno y hablemos de a uno. No, va a aparecer la idea de juicio a lo largo del libro de Isaías. Uno le tiene miedo al juicio cuando se siente culpable, cuando uno sabe que está libre porque ya se puso a cuenta. Pero es impresionante el amor incondicional de Dios, ¿no? Hacia el pueblo judío en este caso. Hay una porción que dice comer o ser consumidos. Cuando empieza a hablar ya en el versículo 19, ¿no? De si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada, la boca de Jehová lo ha dicho. Dios es un Dios de libertad, de amor y de libertad. Totalmente. Si no querés, no hay problema. Yo te sigo amando, pero te doy la libertad. Cuando Él dijo, ciertamente morirás, no es porque a Él le gustaba matar. No es que sea un Dios que le gustara matar o provocar la muerte. La debilidad de Dios justamente es el amor. No es o sea, si uno se pone a pensar, los límites del amor de Dios son insondables, porque ¿quién puede amar tanto como Él ama? Es decir, ni nosotros siquiera podemos... hasta tenemos personas que no amamos. O sea, Dios no tiene a uno que no ame, ¿verdad? Entonces, digo, el ¿dónde estás tú? De Adán, ¿verdad? O sea, Adán pensaba que era fácil escapar del amor de Dios. Y capaz que la gente de este tiempo, o sea, yo creo que se habían acostumbrado a vivir así. Era como que era natural vivir así para ellos. Es que la crisis de identidad se da cuando uno empieza a copiar lo que lo rodea y empieza a copiar
y lo que nos rodea es malo. Tuvo que venir alguien a decirles, la religión que ustedes tienen es, o sea, ustedes están viviendo así, piensan que así es Dios y que Dios los acompaña, que Dios está de acuerdo con ustedes, que lo que ustedes están haciendo, así es Dios, como ustedes son, así es Dios. Era el convencimiento que ellos tenían. Tuvo que venir Isaías y decir, no, Dios no es como ustedes piensan que es. O sea, no pueden vivir así. Claro. Dios no es así como ustedes lo están viviendo. En este comienzo del libro, claro, a mí hay algo que me llama mucho la atención porque está Israel y Judá. Y sin embargo Israel termina luego más adelante generando un conflicto bélico contra Judá. Y los dos tenían la misma chance, los dos tenían el mismo, ¿no?, el mismo encuentro. Claro. O sea, los dos venían desde el mismo Abraham. Y sin embargo, unos deciden totalmente apartarse y los otros mantienen ese pacto. Isaías va a buscarlos, un modo de amonestación al propio Correcto. pueblo de Judá. O sea, ¿cuánto de actual tiene el libro de Isaías? Muchísimo. Y también llama la atención la paciencia de Dios, que es una manifestación del amor, como decía el pastor Quiroga. Porque a esta altura del partido, cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, ya es inútil, tanto tiempo han pasado, siglos, y el pueblo cada vez se revuelca más bajo en el pecado. Y sin embargo, qué paciente que es Dios. Esa misma paciencia la refleja en el trato con cada uno de nosotros. Porque no es que si pecamos una vez, ya Dios viene y se terminó, nos mata, decía, pecaste, listo, se acabó. Dios nos tiene paciencia, nos busca, nos ofrece su perdón, nos da una nueva oportunidad y prueba otra vez. Y caemos y vuelve a buscarnos. Y en el libro de Oseas lo representa como el que le enseña a andar a un niño pequeñito. ¿Cuántas veces cuando uno enseña a un niño, el chiquito se cae? Y dice Dios, Israel no se daba cuenta que yo era el que le enseñaba a andar. No en el sentido físico, en el sentido espiritual. Le enseñaba a ponerse de pie otra vez y otra vez. Y acá, esta es una de esas tantas veces que Dios viene y les dice, se cayeron otra vez, la vez número 1000, 10.000, no importa, vengan, vamos a razonar. Les ofrezco, si sus pecados son rojos, no importa, vengan, se los voy a emblanquecer. Ese amor y esa paciencia son extraordinarios. A mí, desde el color, me parece una cosa muy ilustrativa, ¿no? Desde un color y te lo transforma a otro color. La transformación producto del perdón. Claro. Elena White dice, en el contexto de este Isaías capítulo 1, versículo 4, dice, el que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno y había perdido su sabiduría y pervertido su entendimiento. No podía ver muy lejos, pues se olvidó de que había sido limpiado de sus antiguos pecados. Se movía inquieta e inseguramente en la oscuridad, procurando borrar de su mente el recuerdo de la libertad, la seguridad y la felicidad que antes había tenido. Insisto, me parece tan actual el libro de Isaías, pareciera que se escribió la semana pasada, ¿no? Me parece que está hablando, ¿no?, de esta situación nuestra de hoy, de ahora. El fenómeno de la Biblia parece que fue escrita ayer para nosotros. Claro, exactamente, siempre es actual. Siempre es actual. Y uno la lee, y más allá de que hemos leído ya el libro de Isaías, uno lo vuelve a leer y se encuentra con nuevas perlas que van floreciendo. Sí. A mí me llamó la atención lo de la parábola de la viña, capítulo 5, ¿no? ¿Cómo explica de una manera ilustrativa esta cuestión? ¿Qué tiene para decirnos de esto, pastor? La parábola del amado, ¿no? Del que ama. De todo lo que puede hacer alguien que ama a una persona. Y dice, bueno, creo que ese versículo viene solo a la mente, ¿no? El verso 4, capítulo 5, verso 4. Dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? O sea, ¿qué más podría haber hecho? Ya no sé qué hacer. Todas las demostraciones de amor posibles para que al final sea como un amor no correspondido. Y yo digo que no debe haber cosa más triste que un amor no correspondido, ¿verdad? Creo que alguna vez nos enamoramos de alguien y esa persona no estaba enamorada de nosotros y fue un chasco, digamos, sentimentalmente. Uno recuerda cuando era joven. Yo capaz que tengo digamos, el récord de... Así, de chascos. Sí, tengo 3 que me dejaron. Yo digo, ¿cómo puede ser posible? Pero todo va educando. Sí, el amor no correspondido. Y digo, entonces, ¿qué más podría haber hecho yo que no haya hecho? Es hermoso, ¿verdad?
Bueno, pero ¿puedo agregar algo? Sí, sí, por favor. Ese versículo que menciona recién Raúl me hace acordar Oseas 11:8 que dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte esto? Ahí vemos a Dios diciendo: no puedo, no te puedo abandonar. Así como decía, ¿qué más puedo hacer? Ya, no encuentra algo más en su deseo todavía de hacer algo más para rescatar a ese pueblo. Pastores, se nos fue el tiempo, pero ha sido un privilegio comenzar este repaso de este libro de Isaías, que bueno, se presenta como un libro apasionante, donde vamos a descubrir juicio, pacto, perdón, el amor incondicional de Dios. Vamos a descubrir un montón de cuestiones que están reflejadas en la Biblia. Pastor Steger, muchas gracias por su compañía. Pastor Quiroga, bueno, muchas gracias. Sin duda estábamos comenzando. Exactamente. Y a ustedes que están del otro lado les agradecemos y les deseamos que puedan disfrutar del estudio del libro de Isaías y que puedan comentar y compartir este material para que otros sientan el deseo de estudiar la palabra de Dios.